Buenos días para cada uno de ustedes. Me da mucho gusto poder estar nuevamente en una clase de biología aquí con ustedes. Eh, Me llama la atención la tarea que ustedes están haciendo, la teoría de los ciclos. Entonces, vamos a ver el día de hoy, vamos a ver unos videos para terminar de comprender qué son los ciclos. Cuando me refiero a los ciclos, estoy hablando de los ciclos biogeoquímicos que nosotros estábamos estudiando el martes. En este caso estamos hablando del ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del fósforo y el ciclo del nitrógeno. ¿Se recuerdan? Entonces, vamos a comenzar a ver esos ciclos. Solamente voy a ver quiénes están. Langume ya lo tengo, Kelly también, Brian, Daniela, Heidi ya está, Jessica, Juan Marcos, Kelly y Marian. Bueno, vamos a empezar entonces con lo de los ciclos y vamos a empezar con el ciclo del carbono. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. ¿Ya se mira el video, chicos? Sí. Va. Si no se escucha, me avisan. Vamos a empezar, pues. No le puse sonido, permítanme. Ahora sí. Otra vez. Ahora sí. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo en el planeta contiene carbono. Existen básicamente dos formas de carbono. En su forma inorgánica está presente en la materia no viva, dentro del manto de la Tierra, disuelto en el agua del mar, en las rocas, en la tierra y en el aire. Y en su forma orgánica está presente en los organismos vivos. El carbono de la Tierra pasa constantemente de una de estas formas a otra en un proceso conocido como el ciclo del carbono, que es fundamental para la regulación del clima y para las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso biogeoquímico en el que el carbono se intercambia entre la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera de la Tierra. En la atmósfera se presenta en forma de dióxido de carbono al combinarse con el oxígeno. En la hidrosfera en forma de ácido carbónico y en la litosfera en forma de rocas carbonatadas, petróleo o carbón. Mediante las cadenas alimenticias, los animales herbívoros toman el carbono de los vegetales que consumen y los carnívoros lo toman de otros animales que les sirven de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono a la atmósfera cuando respiran. Las plantas absorben el carbono del agua, del aire o del suelo y luego devuelven una pequeña parte del carbono a través de la respiración vegetal. Las plantas, especialmente los árboles, son considerados como sumideros de carbono, porque obtienen más carbono de la atmósfera del que generan. Los océanos también son sumideros de carbono, porque la vida marina absorbe más dióxido de carbono del que libera. Cuando los seres vivos en el planeta mueren, el carbono que está en su cuerpo es absorbido por la Tierra hacia la corteza terrestre, reteniéndolo durante millones de años, y con el tiempo es devuelto a la atmósfera por medio de erupciones volcánicas. Otras fuentes que agregan carbono a la atmósfera se dan por la explotación de combustibles fósiles como el petróleo, que sirven para sostener las actividades industriales y de transporte, pero es una emisión de carbono contaminado que representa una fuerte agresión para el planeta. El ciclo del carbono es un proceso que se repite de forma ininterrumpida y es fundamental para la vida en el planeta. Para saber qué hemos aprendido sobre el ciclo del carbono, respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué forma se presenta el carbono en la atmósfera, en la hidrosfera y en la litosfera? ¿En qué consiste el proceso del ciclo del carbono? ¿Cuáles son los tipos de ciclo del carbono? ¿Cómo obtienen el carbono las plantas y los animales? ¿Qué son los sumideros? ¿A dónde va el carbono presente en los organismos muertos? ¿Cuál es una fuente de carbono peligrosa para el planeta? Ustedes se dieron cuenta,
Este video está un poco más explicado de lo que yo se los pude haber explicado el lunes. Si ustedes se dieron cuenta, yo les había hablado de un ciclo, del ciclo del carbono, pero yo se los había dado muy general. En este video ustedes pudieron observar un poco más específico el ciclo del carbono. Y se pudieron ver dos tipos de carbono que aparece en el ambiente. Ahora, ¿qué aparece acá? Estamos hablando de una producción de dióxido de carbono, que es el que exhalan los animales, los seres vivos, hablando de los herbívoros, de los carnívoros, de los omnívoros, incluso del hombre cuando respira. También habla que los árboles también exhalan o producen cierta cantidad de carbono, pero a los árboles se les toma como un sumidero porque absorben más de lo que producen. ¿Sí se comprendió ese video para terminar de reforzar el ciclo del carbono? Sí, profe. ¿Sí se comprendió mejor? Bueno. Sí, profe. Tratemos de ver otro video, o alguno de ustedes tiene alguna duda sobre este ciclo. Yo necesito que ustedes aporten acá para saber si están comprendiendo o no están comprendiendo qué es lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué era lo que voy a hacer? Ciertas preguntas, así abiertas. Ahí están hablando de que el carbono es uno de los elementos que aparecen o que existen en mayor cantidad en la Tierra, en el mundo. ¿En qué posición se encuentra el carbono? A ver, chicos, los que le pusieron atención al inicio del video, ¿en qué posición dice que se encuentra el carbono cuando estamos estudiando el ciclo del carbono? En este video decía que el carbono es el elemento que se encuentra en la cuarta posición por la cantidad que existe de este elemento. Ahora, ¿por qué? Porque los seres vivos, hablando de las plantas, de los animales, del hombre, casi todo está conformado de carbono. Y si ustedes se recuerdan, en la clase anterior, nosotros hablábamos que el hombre tiene hasta un 95%, más del 95% de carbono, igual que los animales y todos los seres vivos. Bueno, si no tenemos ninguna duda con respecto al ciclo del carbono, vamos a ver otro de los ciclos que son importantes. En este caso, vamos a hablar del ciclo del agua. Entonces, voy a poner el video para que ustedes se den cuenta de qué se trata. Estos son videos cortos para que ustedes puedan comprender, pero que para que no se aburran, pero que al mismo tiempo puedan estar comprendiendo qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver el video. ¿Cuáles son los estados físicos de la materia? En la naturaleza, las sustancias se encuentran presentes en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua en estado líquido podemos encontrarla en los mares, en el océano o en los ríos. En estado sólido, en un cubito de hielo, y en estado gaseoso, en las nubes. Según las condiciones en las que esté sometida una sustancia, esta puede cambiar de un estado a otro. Por ejemplo, el hielo de un cubito, por efecto del calor, se puede convertir en agua líquida, y el agua líquida puede evaporarse, pasando así al estado gaseoso. Cuando una sustancia cambia de un estado a otro, decimos que ha habido un cambio de estado. La sustancia no cambia de identidad, es decir, sigue siendo la misma sustancia, pero se presenta en otro estado físico diferente. ¿Qué es el ciclo del agua? El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El ciclo del agua es el camino que sigue el agua en la Tierra. La energía del Sol produce la evaporación.
El agua del mar, de los lagos y de los ríos que hay en la Tierra se evaporan. Estas partículas se elevan y producen la condensación. Cuando el vapor de agua llega a las capas altas de la atmósfera se enfría, se condensa, es decir, ese vapor forma pequeñas gotitas de agua que forman las nubes. El viento arrastra las nubes y al enfriarse producen la lluvia, nieve o granizo que cae a la tierra. Esto hace que la lluvia devuelva el agua a la tierra y a las plantas. A esto se le llama precipitación. Cuando el agua cae en la tierra a través de las montañas forma los ríos. Este agua que corre por la superficie de las montañas a su vez se infiltra a través del terreno formando aguas subterráneas. Es lo que se conoce como la infiltración. Aquí nosotros podemos ver de una forma más resumida, pero un poco más explicada, el ciclo del agua. Ahora, ¿por qué no busqué un video más grande o más largo? Porque todos nosotros, que en el transcurso de nuestra educación, de nuestra formación, nosotros vamos conociendo el ciclo del agua. ¿Cuál era el otro ciclo que nosotros habíamos estudiado? Antes de pasar a ese ciclo, quisiera saber si hay alguna duda con respecto al ciclo del carbono, con respecto al ciclo del agua. Pero como ustedes no platican, no hablan por acá, voy a comenzar a preguntar. Y le voy a preguntar a Kaylee. A ver, Kaylee, ¿tienes alguna duda sobre el ciclo del carbono? No, profe. ¿Qué es lo que más te llama la atención sobre este ciclo? Kaylee, ¿qué es lo que más te llama la atención sobre el ciclo del carbono? Vamos a preguntar también a Byron. Byron, ¿qué es lo que te Así llama la como atención? se intercambia con la biosfera. Perdón, profe, que estaba ocupada. Bueno, el intercambio que existe, ¿cómo es que existe el carbono en las diferentes capas de la Tierra? Hablando de la atmósfera, de la litosfera y de la hidrosfera. ¿Y cómo es que se encuentra en diferentes compuestos? ¿Verdad? ¿Cómo se encuentra en la atmósfera? Como dióxido de carbono. ¿Cómo se encuentra en la hidrosfera? Como anhídrido carbónico o ácido carbónico. Y en la Tierra, en la litosfera, se encuentra en forma de petróleo y de carbono mineral. Bueno, continuemos con esto. El otro ciclo, hablábamos del ciclo del agua, que ustedes se pudieron dar cuenta, se evapora el agua por medio de la energía del sol. Esta, al llegar a cierta altura, se condensa y forman las nubes. Estas nubes son arrastradas por la fuerza del viento a diferentes partes de la Tierra y por temperatura, cambio de temperatura, esta también se vuelve líquida por medio de la precipitación, pero no siempre se deshace esa agua. Muchas veces el agua cae como estado líquido, hablando de las precipitaciones, de la lluvia, pero también esa agua también puede caer en forma de granizo y forma de nieve. Eso va a depender prácticamente de la geografía de donde nosotros nos estemos encontrando, de la latitud y de la longitud donde nosotros nos encontremos. Continuemos con lo de los ciclos y ahorita vamos a ver el ciclo del nitrógeno, del fósforo, perdón. Vamos a ver primero el ciclo del fósforo. Entonces, vamos a ver acá, ciclo del fósforo. Bienvenidos a una nueva clase de ecología. Hoy vamos a estudiar el ciclo del fósforo en la naturaleza. Lo primero que tenemos que decir es que el fósforo no forma compuestos volátiles. Por tanto, en este ciclo
la atmósfera no participa. Vamos a comenzar con el fósforo en forma de fosfatos. Bien, estos fosfatos que tenemos aquí son absorbidos por las plantas e incorporados a la cadena trófica. Las plantas que van a servir de alimento a los consumidores primarios, a los herbívoros, etcétera, etcétera, continuando así su paso por la cadena trófica y convirtiéndose en lo que conocemos como fósforo orgánico. Los restos de organismos, cuando son devueltos al suelo, por ejemplo, en forma de cadáveres, restos orgánicos de todo tipo, estos restos orgánicos son utilizados por las bacterias descomponedoras que van a devolverlo a fosfatos. Estos fosfatos, que ya hemos dicho que es la manera como entran a través de los fotoautótrofos, entran en los ecosistemas, también se van acumulando en aguas profundas para formar rocas sedimentarias y desde aquí son devueltos al océano. En el mar, una vez que estos fosfatos quedan disueltos, forman parte de las cadenas tróficas, acabando en los peces marinos. Peces marinos que son consumidos por las aves marinas, que devuelven estos fosfatos este fósforo en forma de guano, que son los excrementos. Excrementos en grandes cantidades que van a formar después parte del suelo, aportando aumento en la concentración de fosfatos y cerrándose el ciclo del fósforo en su paso por los distintos ecosistemas y por el biotopo. Muy bien, espero que esta sencilla explicación os haya servido para ver cómo el fósforo circula a través de los ecosistemas por la naturaleza. Muy bien. Bueno, era lo que yo les estaba explicando el martes, cómo es que el ciclo del fósforo se da en la naturaleza. Si se recuerdan, nosotros habíamos visto en la presentación que estábamos viendo que el ciclo del fósforo empieza como fosfatos. Esos fosfatos crecen por medio de las plantas que sirven de alimento para los animales. En este caso vamos a hablar de consumidores primarios, que son todos los animales herbívoros. Estos animales herbívoros prácticamente se alimentan de estas plantas. Estos animales también sirven de alimento para unos consumidores secundarios. Estos son los animales carnívoros, que absorben el fósforo que los animales herbívoros han consumido de las plantas. Obviamente, el ciclo, cuando estos animales llegan a morirse, estos animales llegan nuevamente a la tierra y por medio de bacterias, estos animales, estos cuerpos, se desintegran nuevamente formando fosfatos otra vez, que son los que forman parte de la tierra. Y así sucesivamente, tanto en la tierra como en el océano. Los fosfatos no solamente se mantienen en la tierra, sino también son transferidos por medio de la tierra a rocas marinas, donde esas rocas marinas hay ciertos peces que se alimentan de esas algas que crecen en esas rocas, algas que también tienen fósforo. Y aquí hablaba también, el video habla de aves que se alimentan de los peces, de algunos peces. ¿De cuáles estamos hablando? De pelícanos, de gaviotas, que se alimentan de estos peces. Peces que ya han consumido fósforo por medio de las algas. Y las aves devuelven el fósforo por medio de sus excrementos, llamados guano, que regresa a la tierra e inicia nuevamente el ciclo del fósforo. Vamos con el ciclo del nitrógeno. Para poder ver el ciclo del nitrógeno también tengo un video preparado para que ustedes puedan verlo y puedan terminar de entender a qué se refiere cada uno de estos ciclos.
Voy a compartir la pantalla nuevamente para poder ver el ciclo del nitrógeno. Hola de nuevo, bienvenidos a otra lección de ecología. Hoy vamos a estudiar el ciclo del nitrógeno. Empezamos diciendo que recordéis que el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera, con un 78%, y se encuentra en forma de molécula diatómica, N2. Bien, pues el nitrógeno atmosférico va a entrar en los ecosistemas por distintas maneras de fijación. Tenemos una fijación natural que se produce por las tormentas eléctricas. Tenemos una fijación artificial que la hacemos nosotros a través de las industrias. Tenemos una fijación a través de bacterias de vida libre. Y tenemos una fijación a través de bacterias que vamos a ver que se asocian en lo que se conocen como nódulos de leguminosas. Bien, pues este nitrógeno fijado en las tormentas acaba dando como resultado NH3, amoníaco, y también el fijado por la industria y también por las bacterias de vida libre. Todos estos acaban dando como resultado el nitrógeno fijado en forma de amoníaco. Fijaros, hay aquí estas bacterias que se asocian con las leguminosas formando estos nódulos de leguminosas que en vez de dar amoníaco dan directamente nitratos que pueden ser ya utilizados directamente por las plantas. Bien, estos nitratos que son utilizados por las plantas van a acabar formando parte de los tejidos vegetales. Tejidos vegetales que entran a formar paso de la cadena trófica y acaban formando parte del suelo como restos orgánicos. También los tejidos vegetales pasan directamente a formar restos orgánicos. Estos restos orgánicos se descomponen, dando como resultado también a su vez amoníaco. Se descomponen por bacterias, dando como resultado amoníaco. Bien, las bacterias nitrificantes son capaces de coger este amoníaco y transformarlo en nitratos. Nitratos que otra vez vuelven ya a estar a disposición de todos los organismos productores, de las plantas. Bueno, estos nitratos también pueden ser utilizados por unas bacterias, las bacterias desnitrificantes, que van a utilizar estos nitratos y los van a convertir en nitrógeno atmosférico, que son devueltos a la atmósfera. Muy bien, pues como veis, también el nitrógeno, desde el nitrógeno atmosférico, va pasando a través de los ecosistemas, es transformado por las bacterias nitrificantes y por las bacterias desnitrificantes, cerrando el ciclo de la materia, cerrando en este caso el ciclo del nitrógeno. Muy bien, espero que os haya quedado claro, estudiadlo y nos vemos en la próxima lección. Adiós. Bueno, yo creo que está un poco más claro ahora los ciclos biogeoquímicos que existen prácticamente en la Tierra y que por medio de estos ciclos nosotros podemos tener vida, podemos relacionarnos directamente con las diferentes capas que están en la Tierra. Si ustedes se dieron cuenta, 3 de los 4 ciclos tienen interacción directa con diferentes capas. Entre estos está el ciclo del carbono, que involucra la atmósfera, involucra la litosfera e involucra la hidrosfera. ¿De qué hablo acá? Atmósfera como el aire. La litosfera hablamos de la tierra y la hidrosfera toda el agua que existe en la tierra. Hablamos también de que el ciclo del agua también intervienen las 3 capas que acabo de mencionar. Está la atmósfera donde se encuentran las nubes que contienen el agua. Está la litosfera, que la litosfera es la que recibe las precipitaciones de lluvia y que por medio de estas es que también el agua circula por medio de la litosfera, por medio de los ríos. También circula por medio del agua subterránea y esta agua subterránea
es la que crea los nacimientos o los arroyos que existen en las montañas. También hablando de la hidrosfera, que prácticamente son los mares, los lagos, los océanos. Eso según el ciclo del agua. Solo uno de estos ciclos podemos ver donde interactúa solamente la litosfera. ¿Cuál de estos es? El ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo nosotros nos dimos cuenta que por medio de la litosfera es que se crean las fosfinas, los fosfatos, por medio de animales, de las plantas, de la tierra, por medio de bacterias que hacen que las plantas crezcan, que los animales puedan comerse estas plantas, puedan consumir estas plantas y que nuevamente los animales regresen a la tierra cuando se mueren. Es el único ciclo donde nosotros no miramos que estén interactuando todas las capas de la tierra. Porque si regresamos al nitrógeno, al ciclo del nitrógeno, nosotros podemos ver nuevamente que ya se relaciona directamente la atmósfera con la litosfera. Solo que acá ya podemos ver diferentes bacterias. Ya estamos hablando de bacterias nitrificantes y desnitrificantes, que por medio de estas se crean los nitratos que pueden consumirse por las mismas bacterias, mientras que otras están produciendo estos nitratos. Las plantas tienen en su composición nitrógeno, pero también esas plantas pueden exhalar nitrógeno, que ese nitrógeno regresa nuevamente a la atmósfera. Entonces, esto es la clase del día de hoy, es el complemento para terminar de comprender los ciclos biogeoquímicos. ¿Alguna duda con los ciclos biogeoquímicos? Chicos de cuarto, Marian, ¿tienes alguna duda con estos ciclos? No, profe. ¿Todo está claro? Daniela, ¿Sí? ¿tienes alguna duda sobre esto? No, profe. Jessica. Bueno, si no tenemos ninguna otra duda sobre esto, chicos de quinto, ¿alguna duda sobre los ciclos? No, profe. Bueno, vamos a tomar asistencia. Ustedes ya saben qué tienen que hacer para poder tomar asistencia. Enciéndanme su cámara. Ahí está Daniela, Heidi. Encendamos las cámaras, chicos, para poder tomar asistencia. Brian, Alan Gumer, Marian, Juan Marcos. ¿Alguien me falta? Byron y Jessica. Profe, es que mi cámara no sirve. Vamos a tomar el pantallazo, una risita entonces, chicos. Ahí estamos, chicos. Entonces, si ya no hay ninguna otra duda, vamos a dejar la clase hasta acá. Y espero que todo lo que se esté aprendiendo sea de beneficio para ustedes. Recuerden que la guía de estudios, ustedes tienen que hacer un resumen en su cuaderno. No es pasarlo literal, sino es un resumen para que ustedes estén comprendiendo. Y las clases por Zoom es para explicar la guía de estudio y para poder complementar con videos extra para que ustedes terminen de comprender los contenidos. Así que, chicos, que pasen buen día, que Dios los bendiga. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, Gracias, sí, profe. igualmente. Nos vemos.